Experiencia de aprendizaje número 6. Proponemos acciones para el uso responsable del plástico. Actividad número 8. Deliberamos sobre la normativa del uso del plástico para contribuir al bien común. Competencia que vamos a trabajar es convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Propósito, evaluar la normativa del uso del plástico y deliberar a partir de la pregunta. ¿Consideras que la ley número 3884 contribuye al propósito de regular y reducir el uso del plástico de un solo uso? Tomaremos una postura y formularemos nuestros argumentos para arribar a conclusiones y contribuir al bien común. Criterios de evaluación. Interactuar con todas las personas respetando y valorando a los demás y usar estrategias de manejo y mediación de conflictos. Plantear argumentos a partir de la toma de postura para deliberar sobre la normativa del uso del plástico. Proponer acciones para el cumplimiento de las normas que regulan el plástico de un solo uso por parte de los consumidores o usuarios. Reflexionamos sobre el problema del plástico en el mundo. Desde el año pasado, el uso del plástico se disparó de manera asombrosa. No solo han sido de millones de mascarillas, sino también guantes, desechos médicos y empaques de comida para llevar. Su aumento ha sido tal que los sistemas de reciclaje han colapsado en algunos países. Si no se toman medidas, más del 70% de este plástico terminará tirado en el océano, en océanos y vertederos, y hasta un 12% será quemado, lo que causará contaminación y enfermedad en las zonas más vulnerables del planeta. El impacto del plástico muestra un panorama claro y preocupante. El plástico es una amenaza mundial para la salud humana. Para reducir esa amenaza se requiere frenar y revertir la tendencia en aumento de fabricar, utilizar y desechar este material en todo el mundo. Como sabemos, el plástico no solo es nocivo para la salud, sino también para el ambiente. Ante esta situación es necesario recordar que la convivencia en comunidad implica exigencias que pasan por realizar acciones individuales y colectivas a prevenir y reducir el uso del plástico, así como cumplir las normas que contribuyan a la conservación del ambiente y el cuidado de la salud, teniendo en cuenta el bien común. Preguntas para contestar. ¿En qué parte de tu comunidad hay desechos de plástico? Pregunta 2. ¿De dónde provienen estos desechos? ¿Crees que se gestiona adecuadamente este plástico? ¿Por qué? Pregunta 3. ¿Cuál es el impacto de los plásticos en el ambiente y la salud? Dialogamos con nuestros familiares y contestamos las siguientes preguntas. ¿Cuánta cantidad de plástico aproximadamente usamos y desechamos en casa? ¿Cómo impacta el uso irresponsable del plástico de un solo uso al bien común? Analizamos y comprendemos la normativa del uso del plástico de un solo uso. A nivel mundial, los gobiernos y organismos en defensa del ambiente y de la salud de la población, animales y plantas, preocupados por el impacto que genera el uso excesivo y la mala gestión del plástico de un solo uso, han promulgado normas, leyes y disposiciones para reducir su uso y contribuir a conservar el ambiente, así como cuidar la salud. Conocemos más sobre la ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. Aprueban el reglamento de la ley número 3884, ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. Decreto Supremo número 06 del 2019. En el artículo 2 dice finalidad. El presente reglamento tiene como finalidad contribuir con el ejercicio del derecho que tienen todas personas a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, garantizar que el ambiente se preserve y orientar el uso del plástico en nuestro país hacia un
economía circular, donde los bienes del plástico sean reutilizables, retornables al sistema de producción y reciclables o cuya degradación no genere contaminación por microplásticos o sustancias peligrosas, asegurando su valorización. Artículo 3. Ámbito de aplicación. Las disposiciones establecidas en el presente reglamento son de cumplimiento obligatorio según corresponda para toda persona natural o jurídica, pública o privada que fabrique, importe, distribuya, comercialice, entregue, use o consuma dentro del territorio nacional los siguientes tipos de bienes de plástico. A. Bolsas de plástico diseñadas o utilizadas para llevar o cargar bienes por los consumidores o usuarios. B. Bolsas o envoltorios de plástico en publicidad impresa, tales como diarios, revistas u otro formato de prensa escrita. En recibos de cobro de servicios, sean públicos o privados, y en toda información dirigida a los consumidores, usuarios y ciudadanos en general. Los libros no se encuentran dentro del alcance de esta norma. C. Soportes de plástico, pajitas, pitillos, popotes, cañitas u otras denominaciones similares. Recipientes, envases y vasos de poliestireno expandido para alimentos y bebidas de consumo humano. Vajilla y otros utensilios de mesa de plástico para alimentos y bebidas de consumo humano. Botellas de tereptalato de polietileno para bebidas de consumo humano, aseo y cuidado personal. Insumo para la elaboración de botellas de PET para bebidas de consumo humano. Otros bienes de base polimérica incorporados mediante decreto supremo. Artículo 9 de los consumidores y usuarios. Los consumidores y usuarios desempeñan un rol esencial en el cumplimiento de los objetivos de la Ley número 30884 y del presente reglamento a través de las siguientes acciones. Procurar la no generación de residuos de bebidas de plástico en el origen. Minimizar la generación de residuos de bienes de plásticos en el origen. Optar por el uso de bienes de plástico reutilizables o reciclables o de tecnología cuya degradación no genere contaminación por microplásticos o sustancias peligrosas. Realizar la segregación adecuada de sus residuos de bienes de plástico. Sobre las sanciones, revisemos las sanciones a las microempresas por entregar bolsas. Acá tenemos microempresas, supuestos de hecho de tipo infractor, base legal, referencia. Tenemos acá pequeña empresa, mediana y gran empresa, gravedad de la infracción y sanción. Acá es 1. Incumplimientos vinculados a bolsas o envoltorios de plástico. 1.1. Entregar gratuitamente bolsas de plástico o cobrar por debajo del precio del mercado en el marco de las actividades del comercio. Artículo 2, numeral 2.2 de la Ley 30884 es grave. Tenemos 2.2. Entregar bolsas o envoltorios de plástico en publicidades impresas, en diarios, revistas u otros formatos de prensa escrita, recibidos de cobro de servicios públicos o privados, y toda información dirigida a los consumidores, usuarios o ciudadanos en general. Está en el artículo 3, numeral 3.1, literal B, de la ley número 30884, es grave. Veamos lo siguiente. 3.3. Entregar bolsas de plástico cuya dimensión tenga el área menor a 900 centímetros cuadrados o un espesor menor a 50 micras. Son faltas graves, entonces acá tiene la sanción, veamos, hasta 6 UITs y que no
supere el 10% del ingreso bruto anual percibido por el infractor. Tenemos acá, esto es hasta 6 UITs. Tenemos el siguiente, entrega de bolsas, hasta 70% de UITs y que no supere el 10% del ingreso bruto anual percibido por el infractor. Y entregar bolsas, el tercero es grave también, la sanción es hasta 90 UITs y que no supere el 10% del ingreso bruto anual percibido por el infractor. Entonces, la UIT significa Unidad impositiva tributaria. Hasta el año 2020 fue de 4.300 soles. A este año 2021 se aumentaba a 100 soles. Quiere decir que una UIT hasta este año 2021 es de 4.400 soles. Respondemos las siguientes interrogantes. ¿Cuál es la importancia de la promulgación de esta norma? ¿Por qué es importante? ¿A qué tipos de plástico se aplica la norma? ¿Cuáles son los roles que corresponde a usuarios y consumidores en cuanto al uso del plástico de un solo uso? Será importante cumplir esta norma, ¿por qué? Analizamos y evaluamos el artículo 9 de la Ley 30884, ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, que habla sobre los consumidores. Acá tenemos la ley, artículo 9, procurar la no generación de residuos de bienes de plástico en el origen, minimizar la generación de residuos de bienes de plástico en el origen, optar por el uso de bienes de plástico reutilizables o reciclables o de tecnología cuya degradación no genere contaminación por microplásticos o sustancias peligrosas, realizar la segregación adecuada de sus residuos de bienes de plástico. La D se refiere al para reciclar o las formas de reciclar del plástico en el hogar. Una vez que han analizado el artículo 9, que acabo de repasar, van a contestar dos preguntas. ¿Qué comprendemos de los literales del artículo 9? ¿Es aplicable? ¿Qué modificaciones incorporaríamos? Y finalmente, iniciamos la deliberación sobre la normativa del uso del plástico. Tomamos una postura frente a la normativa del uso del plástico de un solo uso. Ahora te proponemos reunirte con 3 de tus compañeros o compañeras a través de los medios virtuales. También puedes convocar a algunos de tus familiares para que deliberen en torno a la siguiente pregunta. ¿Consideran que la ley número 30884 contribuye al propósito de regular y reducir el uso del plástico de un solo uso? Ante la pregunta planteada, deben dar a conocer su postura y sustentar con argumentos basados en la información analizada, así como en otras fuentes consultadas. Tomamos en cuenta en el proceso de deliberación, es importante establecer un tiempo para sustentar nuestros argumentos. También debemos tener en claro los acuerdos, así como respetar las ideas de los demás. Respondemos las preguntas. ¿Cuál es tu postura con respecto a la ley? ¿Cuáles fueron las posturas de nuestros compañeros o familiares? Escribimos 3 posturas. ¿Qué posturas fueron contradictorias a las tuyas? ¿Qué posturas fueron afines a las tuyas? Luego de sustentar nuestros argumentos, debemos identificar aquellos aspectos en los que estamos de acuerdo. Ello nos permitirá llegar a conclusiones. Esas preguntas nos pueden ayudar. ¿A qué conclusiones arribamos a partir de la deliberación? Anotamos las conclusiones. Y finalmente contestamos acá o escribimos nuestras conclusiones sobre la ley número 30884 y su contribución para regular el uso del plástico de un solo uso para contribuir al bien común. Y finalmente tienen los criterios de evaluación, pues, que son 3, y luego la metacognición, que son las 3 preguntas. Eso es todo.